esta oportunidad de reunirnos de nuevo por estos medios. Amén. Para reconocerlo, para agradecerle por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Aleluya. Porque Él ha llegado a nuestra vida, porque Él cambió, porque Él transformó nuestra vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que también en este momento están integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Nosotros vamos a seguir el estudio con la ayuda de Dios que hemos estado llevando del Evangelio según San Juan. Y nosotros la semana pasada vimos los eventos que sucedieron junto al estanque de Betesda. Junto al estanque de Betesda, allí el estanque de Betesda era un lugar donde la palabra dice que en el capítulo 5 de Juan dice que había un ángel que en ciertas ocasiones iba y tocaba el agua de aquel estanque, y que la primera persona que descendía hacia el estanque recibía sanidad de cualquiera que haya sido el problema de salud que la persona tenía. Y allí había un hombre que tenía un problema de salud de 38 años, una enfermedad que lo había dejado a este hombre paralítico. Y vimos que el Señor fue a aquel lugar y le hizo una pregunta directamente a esta persona, a este hombre que tenía 38 años siendo paralítico, que estaba en aquel lugar buscando sanidad como todos los enfermos que estaban allí. Jesús le preguntó si quiere ser sano. Y al Señor preguntarle si quiere ser sano, aquel hombre que tenía mucho tiempo en esa condición le respondió con cuáles eran sus limitaciones. La limitación que él entendía por la cual él no podía recibir sanidad era que él era paralítico, que cuando sucedía que el ángel movía el agua, él no podía descender a tiempo. Esas eran las limitaciones de él, y no había nadie. Dice, no hay ningún hombre que me lleve a aquel lugar, porque otro descendía antes que él. Pero esa era una limitación para él, pero no era una limitación para Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra del Señor que él se levantó, tomó su lecho y andó. Y este hombre que había tenido 38 años sufriendo de esta enfermedad que no le había permitido a él sostenerse por sus propios pies, había muchas personas que lo habían presenciado en esa condición que él tenía, en el sufrimiento el cual él pasaba, y esto debió de haber sido un motivo de gozo para toda persona que se encuentre con una persona que ha estado en esa condición antes y luego lo ve caminar. Debe ser un motivo de gozo, pero ese no fue el resultado, ese no fue la respuesta de los líderes religiosos ante eso. Dice Juan que Jesús había hecho este milagro en el día de reposo, y aquellos líderes religiosos vieron a este hombre que llevaba su lecho, llevaba ya sea su cobija, algo donde él se acostaba, él llevaba su cama, su lecho, la llevaba sobre él, iba caminando en día de reposo, y lo confrontaron diciéndole que no era lícito él llevar su lecho en el día de reposo. Este hombre le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Los líderes religiosos entonces enfrentaron al Señor Jesucristo acerca de lo que él había hecho en el día de reposo, acerca de lo que él le había dicho a este hombre que hiciera en el día de reposo, lo que ellos consideraban que era una violación del día de reposo. Aunque ellos pensaban que era una violación, esa era su interpretación de lo que era la ley, porque Jesucristo fue el dador de la ley y él no violó la ley en ninguna manera. Jesucristo entonces le respondió a los líderes religiosos en el versículo 17 y 18 diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hoy vamos a continuar entonces donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ver a Jesús entonces confrontando a estos líderes religiosos. Vamos a ver en un pasaje rico acerca de lo que es la deidad del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie para leer los primeros versículos que vamos a tocar en el día de hoy. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Amén. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora te pedimos, Dios mío, que seas tú guiando, dirigiendo, Padre Santo, Señor, lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy, dándonos la palabra que tú tienes, Señor, que tú abras, Señor, que tú reveles en tu palabra a nosotros, Señor, y que sea una palabra, Señor, que obre en nuestros corazones, que transforme nuestros corazones, que nos fortalezca en tu caminar en ti, Señor, que sea una palabra que aquellos que escuchen, que no te conozcan, Señor, que te conozcan mediante tu palabra, que te sirvan, Señor, porque sean transformados mediante tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este es un capítulo en el cual muestra claramente la deidad de Cristo, o sea que Jesús es igual a Dios, que Jesús es Dios. Nosotros, como dijimos, vimos la semana pasada que estos líderes religiosos procuraban matar a Jesús, no solamente por lo que él había hecho en el día de reposo, de dar sanidad a aquel hombre, de decirle que llevara su lecho en el día de reposo, sino también porque él se hizo haciéndose igual a Dios. Esa fue la acusación que ellos hacían y por eso era que ellos lo querían matar. Y vemos que Jesús entonces en este capítulo continúa explicando la relación entre el Padre y el Hijo. Él dice que todo lo que hace es porque Él lo vio del Padre. No solamente eso, sino que Él dice que lo que el Padre hace, que Él también tiene el poder para hacer las cosas que el Padre hace. Él también puede hacerlas. Y Él también nos da señales que dan una indicación de que Él es el Hijo de Dios. En estos versículos que leímos hay dos señales en particular que apuntan al Señor Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como igual a Dios. Y una de estas es que al igual que el Padre, Él es dueño de la vida. Él es dador de la vida. Y la otra es que es el juez de la humanidad. Estas son facultades que solamente le corresponden a Dios, pero con esto Jesús está afirmando que Él es Dios. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Durante el ministerio del Señor Jesucristo vemos varios ejemplos en los cuales el Señor Jesucristo da vida, resucitó a personas que habían muerto de los muertos. Y esto es el testimonio que da el Señor Jesucristo acerca de que a Él tiene el poder de dar vida. Él tiene el poder sobre la muerte. Uno de los ejemplos es el ejemplo de la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga y Jairo se dirige al Señor Jesucristo porque su hija está muy enferma. Y todavía está Jairo hablando con el Señor Jesucristo cuando llega la noticia a Jairo de que su hija había muerto. Y lo que sigue a esa noticia es: no te molestes ya, no molestes al Señor Jesucristo, no molestes al Maestro, ya está muy tarde, porque tu hija ha muerto. Y vemos la respuesta del Señor Jesucristo ante esta situación. Lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos 50 al 55.
Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamando, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Nuestro Señor es Señor sobre la vida y sobre la muerte. Está demostrando la deidad, está demostrando que el Señor es Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Pero tal vez alguna persona podría decir, pero la hija de Jairo acababa de morir. Tratando tal vez de quitarle al Señor Jesucristo, quitarle lo que es el poder sobre la vida y la muerte. Tal vez dice, tal vez se equivocaron y no estaba muerta. Pero vemos también el caso de la viuda. La viuda era una mujer viuda que tenía un solo hijo y este hijo de ella ya había muerto. El Señor Jesucristo, cuando iba entrando a la ciudad, se encuentra con esta procesión que llevan a este joven a enterrarlo. Y el Señor Jesucristo tuvo compasión de esta viuda y él resucitó a este joven. Pero también vemos un caso aún de más tiempo. Vemos el caso de Lázaro. En el caso de Lázaro, Lázaro llevaba ya 4 días de muerto. Cuando el Señor Jesucristo llega a la casa de Lázaro, a casa de Marta, María, una familia que era cercana al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ya llega a casa de Lázaro, lo habían enterrado, llevaba 4 días de muerto. Y vemos en Juan capítulo 11, versículo 39 en adelante, el Señor Jesucristo le dice, quitad la piedra. Y vimos que Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque han pasado, hace ya 4 días. Jesús le responde a ella, le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y vemos al Señor Jesucristo haciendo una oración al Padre, y vemos el versículo 43 al 44, y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos que el Señor Jesucristo es Señor sobre la vida y sobre la muerte. Esto es algo indudable, algo que ellos entendían que era una facultad que solamente le pertenece a Dios. Pero ese ministerio del Señor Jesucristo de levantar a personas de los muertos no ha cesado, no ha parado de funcionar, continúa funcionando en el día de hoy, porque nosotros un día nos encontrábamos muertos, nos encontrábamos sin esperanza, nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados, lejos de Cristo, éramos dignos de condenación, dignos de muerte, y Él a nosotros nos rescató, nos llevó de la oscuridad a la luz, de muerte a vida. Efesios capítulo 2, versículos 4 a 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros también vemos llegando al conocimiento de la salvación, sirviéndole al Señor Jesucristo, entendiendo lo que dice la palabra del Señor acerca de lo que le espera a las personas que parten de este mundo sin Cristo. Tenemos preocupación, tenemos peso, tenemos carga sobre personas, seres queridos que no conocen a Cristo. Y muchas veces una persona se puede desanimar por esa carga, por ese peso que tiene sobre personas que uno no quiere ver que se pierdan, que uno quiere ver sirviéndole a Cristo. Y muchas veces las circunstancias en las cuales estas personas viven, como se conducen, hace que el ser humano pierda las esperanzas, como sucedió cuando fue Jairo a donde el Señor Jesucristo, que lo que escuchó decir fue, tu hija muere, no molestes al maestro. Tal vez le viene el pensamiento a uno, ya deja de orar por ellos, ellos no van a cambiar, como le dijeron a Jairo, o como le dijo Marta al Señor Jesucristo, ya hace 4 días, ya hiede,
Ya no tienes nada que buscar allí. Pero nuestro Señor no se limita por lo que es imposible ante los hombres. Él no está limitado por la condición que nosotros podemos ver en el comportamiento del ser humano. No hay conducta, no hay condición, no hay situación que Él no puede transformar en un momento. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros le servimos a un Dios poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. No nos desanimemos, confiemos en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Él no tiene impedimento. Amén. Versículo 27 al 29 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como dijimos, los judíos también atribuían esta facultad de juzgar solamente, únicamente, exclusivamente a Dios. O sea que al Jesús decir que Él es el juez, quien decide acerca del destino eterno del ser humano, es una facultad que solamente le corresponde a Dios. Y Él con eso está diciendo que Él es Dios. Y cada ser humano va a ser juzgado. Va a ser juzgado, y eso es algo grande, porque nosotros conocemos que si nosotros somos juzgados de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, de acuerdo a la vida que nosotros hemos vivido, todos estamos perdidos, porque la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero gloria sea el nombre del Señor, que todo aquel que ha creído en Él no va a ser juzgado de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la vida que vivió Cristo, de acuerdo a la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Él tomó el castigo que a nosotros nos tocaba, lo tomó Él de parte de nosotros en la cruz del Calvario. O sea que si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, no vamos a ser juzgados, porque el juicio que a nosotros nos correspondía, lo tomó Él en la cruz del Calvario. Amén. Por eso nosotros podemos gozarnos, por eso nosotros podemos cantar alabanza, como la alabanza que dice: cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. O también eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Un día saldrán los que están en los sepulcros, los que creyeron, serán levantados para salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También en el capítulo 10, versículo 11 de los Romanos, dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Gloria sea el nombre del Señor, que nosotros podemos confiar en sus promesas, que nosotros estamos entre ese grupo, en lo que hemos creído, en lo que hemos sido transformados, en lo que no verán condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero existen dos juicios, y el Señor Jesucristo es Señor sobre cada uno de esos juicios. Él está primeramente el que hemos estado hablando, que es el juicio de los justos. Este juicio la Biblia lo conoce y lo llama como el tribunal de Cristo. Y vemos la cita en 1 Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Este juicio que Pablo habla acerca del tribunal de Cristo no es un juicio en el cual se va a determinar la salvación o la condenación del ser humano, sino que en el tribunal de Cristo va a ser un juicio, el juicio de los justos, va a ser el juicio de recompensa por los hechos, porque nosotros hemos hecho de esta salvación tan grande que Él nos ha dado, que nosotros hemos hecho de los dones que Él nos ha dado, cómo nosotros hemos sido responsables del ministerio que Él ha puesto en nuestras manos, la obra que Él nos ha dado a nosotros. Cuando la Biblia, el lenguaje que Pablo utiliza cuando habla acerca del tribunal de Cristo, es un lenguaje que habla acerca de una competencia. De una competencia como las Olimpiadas, donde están coronando a los campeones, le están otorgando el galardón, la corona a los finalistas, a los campeones. O sea que cada uno va a ser recompensado. Este es el lenguaje, pero no va, ahí solamente va a estar el grupo de los santos en el tribunal de Cristo. Pero también existe otro juicio. Y este juicio no es el juicio de los santos. Y este juicio es conocido en la Biblia como el juicio del gran trono blanco. Y vemos este juicio en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos aquí que hay dos juicios, son dos juicios distintos. Las personas que van a ser juzgados son dos grupos distintos. Está el grupo de los creyentes y está el grupo de los impíos. Pero aquella persona que está todavía viva en el día de hoy, aquella persona que tal vez está escuchando este mensaje en el día de hoy, hay esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Estás a tiempo todavía. El Señor Jesucristo te ama. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él tomó tu pecado para que tú no tengas que pasar por esa situación, por esa condenación que le espera a las personas que parten de este mundo sin Cristo. En el día de hoy Él puede ser tu Salvador. En el día de hoy Él toca tu puerta. Él te espera con los brazos abiertos. Él quiere, Él te ama. Él espera que tú seas salvo. Él espera que tú le aceptes, que tú le sirvas. Gloria sea el nombre del Señor. Hay un himno que explica esto diciendo: el juicio viene, allí estarás. Si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca. Para eso vino Él a este mundo. Todo el mundo que se pierde es porque lo ha rechazado, porque no lo ha aceptado. Gloria sea el nombre del Señor. Pero esa no es su voluntad. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 30 al 31. Dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Primeramente vemos aquí que el Señor es un juez y es un juez justo. Muchas veces nosotros podemos ver a personas que se critican y dicen: si Dios es un Dios bueno, ¿por qué nosotros vemos las cosas que suceden, la maldad que existe en la humanidad, las enfermedades, el dolor que existe en la humanidad? Pero nosotros, no hay un ser humano que pueda entender la mente de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hay muy pocas cosas que uno puede entender. Pero nosotros tenemos que confiar
en el Señor. Tenemos que entender que nosotros le servimos a un Dios justo. También él habla acerca de su testimonio, o sea que el testimonio del Señor Jesucristo, él debe de ser aceptado. Él se está presentando a sí mismo a estos líderes religiosos, pero no únicamente por el testimonio que él le está presentando de sí mismo, sino que hay un grupo de testigos los cuales él va a presentar que dan testimonio acerca de quién él es. Porque de acuerdo a la ley no se podía acusar, no se podía aceptar, no se podía apuntar a alguien con el testimonio de una sola persona. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Era necesario el testimonio de 2 o 3. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y él va a presentar ahora el testimonio de diferentes testimonios, diferentes testigos que hablan acerca de él, que dan testimonio acerca de Jesucristo. Vemos el versículo 32 en adelante. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Jesús presenta varios testigos que dan testimonio acerca de él. El primero que él presenta es el testimonio de Juan el Bautista, y nosotros vimos que ellos enviaron mensajeros que indagaran, que cuestionaran, que interrogaban a Juan el Bautista acerca de quién él es. Y Juan el Bautista le dijo a ellos claramente, yo no soy aquel que ha de venir, yo no soy el profeta, sino que yo soy aquel que prepara el camino. Y vimos que cuando él presentó al Señor Jesucristo, él lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. También él habla acerca del testimonio del Padre. Y nosotros vimos el testimonio del Padre que dio cuando Jesucristo fue bautizado. Dice que la voz del Padre se escuchó que dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el testimonio del Padre acerca de su Hijo. También el Señor Jesucristo hizo varios milagros. Estos milagros dieron testimonio de quién Él es. Cuando nosotros vemos la Escritura, el Evangelio de Juan, Él nos habla del propósito por el cual Él lo escribió. Él elige 7 milagros a los cuales Él llama señales en particular, señales con el propósito de que crear fe en el Señor Jesucristo para salvación. Y vemos ese propósito en Juan 20, 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros incluso vimos el relato de Nicodemo. Nicodemo cuando se presentó al Señor Jesucristo, esas fueron las palabras de Nicodemo. Él admitió que nadie puede hacer esas obras, al menos que venga, que sea un enviado de Dios. O sea que está Juan el Bautista como testigo, está Dios Padre como testigo, y están las obras del Señor Jesucristo que dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Pero Él continúa dando testimonio. Él dice el versículo 39 al 42, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo,
mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El próximo testigo que el Señor Jesucristo les presenta es las Escrituras, la palabra de Dios. Estos líderes religiosos reverenciaban la palabra de Dios de una manera que nosotros tal vez en nuestro tiempo no nos lo podemos imaginar. Ellos se memorizaban libros de la Biblia que lo podían recitar de memoria. Se dedicaban, era un estudio riguroso de las Escrituras, pero estas Escrituras que ellos estudiaban no las estudiaban para ser transformados. O sea que ellos estudiaban las Escrituras para obtener conocimiento. Ellos estudiaban las Escrituras para recibir admiración de los hombres. Y aunque ellos estudiaban las Escrituras, ellos no lograron reconocer el tema central de las Escrituras. Ellos no lograron reconocer de quién las Escrituras hablaban, a quién las Escrituras apuntaban, que es al Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, reconoce que ellos escudriñan las Escrituras, pero dice, estas son las que dan testimonio de mí. O sea que ellos conocían a la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. El entendimiento de ellos había sido entenebrecido, estaba nublado. Pablo escribió acerca de esto en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 14 al 17. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ellos estudiaban las Escrituras y tenían frente a frente de quién las Escrituras daban testimonio, a quién las Escrituras se referían. Sin embargo, vemos que ellos no lo reconocen. Dice el versículo 43 al final del capítulo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos, como creeréis a mis palabras. ¿Cómo creeréis a mis palabras? Jesús vino en el nombre del Padre y vimos que ellos no lo recibieron. Ellos eran apegados. Ellos decían que reverenciaban y eran apegados a los escritos de Moisés. Pero él dice, ni siquiera yo voy a ser su acusador. Moisés va a ser su acusador, porque Moisés escribió de él. Ellos y no recibieron al Señor, no reconocieron al Señor, no reconocieron a aquel del cual Moisés escribió. Pero nosotros sabemos que Él vino. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nosotros sabemos y esperamos su retorno, porque Él dijo que se fue a preparar lugar, pero que regresaría por nosotros. Amén. Pero esta nación continúa esperando la llegada del Mesías. Ellos no aceptan al Mesías que vino. Ellos esperan un Mesías distinto. Ellos esperan un líder político. Ellos esperan a alguien que regrese la gloria a la nación de Israel, como la gloria que ellos tuvieron en el tiempo del rey David. Y vendrá un líder político que no viene en el nombre de Dios, sino que viene en el nombre de Satanás. Que vendrá un líder político que ofrecerá lo que ellos entienden que es paz y seguridad en su tiempo. Y él engañará a la gente, engañará al mundo de su tiempo. Vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12.
Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso sucede cuando la gente rechaza la verdad. Cuando la gente rechaza la verdad, cuando la gente rechaza el plan de Dios, se abre directamente al engaño, se abre a ser víctima de la mentira. Y eso sucederá con el mundo que ha rechazado el evangelio de salvación que nosotros presentamos en el día de hoy, que se abren a ser víctimas a la mentira. Y vemos que el Señor Jesucristo fue rechazado, pero veremos que aquel que vendrá en el nombre de Satanás será aceptado y se le rendirá culto. El mundo lo admirará y recibirá admiración del mundo. Pero vemos que se nos dice cuando se presenta este personaje algo muy interesante. Dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor es poderoso. Amén. Aunque este líder que se presentará, que va a ser un líder político, que la gente dirá, ¿quién como él? ¿Quién podrá en contra de él? Vemos que aquí la Biblia nos explica cuál es su futuro y su destino final. En gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Oremos, amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que cada vez que nosotros estudiemos tu palabra, la estudiemos, Padre Santo, con la intención y con el propósito de ser transformado, de ser cambiado, de que tú obres nuestra vida mediante tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que esta palabra, donde quiera que haya llegado, sea una palabra que transforme, sea una palabra que tu Espíritu Santo, Señor, obre en los corazones de las personas que lo escuchen, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición. Invitamos a todas las personas que se han integrado con nosotros para el estudio. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana, que vamos a continuar con la ayuda de Dios, el Evangelio de Juan. Entonces sería en el capítulo 6 del libro de Juan. Hasta la semana próxima.